Vale, sí, sí, sí. Sí es. Bueno, voy a ir por esa línea también. Esta parte de que, pues a lo mejor el profe no era psicólogo, pero sí les presentó esta temática de una manera más didáctica, de una manera más atractiva, por así decirlo. Eh, este debate, por ejemplo, sobre el aspecto psicológico y el aspecto médico, el estudio de la mente. Muchos al mencionar neurociencias o neuropsicología o psicología biomédica, se define como el estudio de la mente. Tú que llevas esa parte tanto pues médica y también has estudiado esa parte de las ciencias de la conducta, al final de cuentas, ¿qué te llevas de esos dos? ¿Cómo este tema, cómo lo concluyes, vaya? El estudio de la mente, si existe, no, o al final de cuentas se estudia los componentes cognitivos. Pues mira, es una pregunta complicada, ¿no? O sea, es una pregunta realmente complicada. Normalmente cuando hablamos de este tipo de cosas, a mí me gusta retomar mucho un libro que fue uno de los que me marcaron para empezar a adentrarme en psicología real, ¿no? Y alejarme del psicoanálisis, todo eso, que es el de Psicología, una introducción de Lilienfeld. Ah, ok, ok. Seguramente lo has escuchado y muchos. La verdad creo que es un muy buen libro. Y en esta parte de los análisis de la conducta, de los niveles de análisis o de explicación de la psicología, como que siempre trato de retomar eso, ¿no? Tratar de diferenciar que yo no hablo de estudio de la mente. Ahorita mi postura es más conductista. O sea, a pesar de que yo me esté yendo un poco más a la cuestión neurocientífica, pues puedes ser un neurocientífico y ser, bueno, ser psicólogo, especializarte, por decirlo de alguna manera, en neurociencias, pero que tu método o tu manera de ver a la psicología sea conductista sin ningún problema. Entonces, en este punto, por ponerte un ejemplo, apenas en psicología biomédica que estamos empezando, son los primeros trimestres, nos preguntaban qué considerábamos que era la psicología, que qué estudia. Y pues muchos justamente dicen, no, pues estudia la mente, o estudia la conducta y la mente, ¿no? Hacen esas diferenciaciones. Y pues yo lo dije, ¿no? De manera directa. Yo ahorita soy muy conductista, para mí la psicología estudia la mente. Perdón, estudia la conducta, Ok, ok. no la mente. En este punto yo digo que según tu nivel de explicación, vas a tratar de explicar la conducta. O sea, si eres un psicólogo que se dedica a la genética, vas a tratar de encontrar la parte genética de la conducta, pero sin caer en decir que eso podría ser todo, ¿no? O sea, ya olvídate de los demás niveles, lo único importante aquí es la genética. Creo que eso sería un error, y más porque ni siquiera hay como un marcador biológico específico, por ejemplo, de los problemas psicológicos, ¿no? O sea, ya decir, el gen tal es el que ocasiona tal problema, no lo hay. Puede ser también un psicólogo que se esté dedicando a las cuestiones más neuroquímicas de la conducta, sin problema realmente, pero igual, sin realmente caer en esas pues sí, problemas de creer que eso lo explica todo o que eso es la causa de todo, de toda la conducta. No, yo más bien creo que se debe de intentar llegar a una relación entre todos esos niveles de análisis para poder explicar de mejor manera la conducta, sin importar de si eres un psicólogo cognitivo o conductual. O sea, y yo nada más meto estas dos porque hasta ahorita, hasta mi formación todavía muy del ego, yo observo que las únicas psicologías, si lo queremos decir así, o las únicas dos perspectivas de la psicología que hacen ciencia es la conductual y es la cognitiva. Claro. Normalmente nos hablan de cuatro fuerzas, ¿no? De las principales, el humanismo, el psicoanálisis, el cognitivismo y el conductismo. Pero para mí, esas últimas, esas dos primeras, que es el humanismo y psicoanálisis, ya, o sea, no deberían de existir más que como contexto histórico tal vez, o tratar como de rescatar lo rescatable, por así decirlo, no sé, actualizarlo, por ejemplo, las terapias contextuales, ¿no? Que están como que teniendo un intento humanista, por así decirlo, pero en sí yo nada más hablo de psicología cognitiva o conductual. Y sin embargo, sí está muy marcado esto del supuesto estudio de la mente. Por ejemplo, tengo una profesora, muy buena profesora, con una trayectoria muy buena en psicología, pero no te das cuenta cuando no conocen algo tan básico de, por ejemplo, el conductismo, y dicen que el conductismo no toma en cuenta las cogniciones. O sea, es que no lo llama cogniciones, lo llama conducta privada, ¿no? Exacto, sí. Conductas, no aparentes, etcétera. Lo puedes encontrar de muchas maneras. Yo sé que también hay diferenciaciones en esto. No soy experto en conductismo, pero sé que lo estudia. O sea, leyéndote sobre el conductismo de Skinner te das cuenta. Y desafortunadamente mucha gente lo ignora. Como también sé que hay muy extremistas que también ignoran que el cognitivismo ya no tampoco es tanto lo de antes, ¿no? O sea, ha tratado de ir como refinando sus problemáticas. Sin embargo, si me preguntas de manera muy directa, ¿tú qué consideras que estudia la psicología?
para mí es la conducta desde diferentes niveles de análisis, incluyendo niveles de análisis más biológicos, como los genéticos, los neuroquímicos, los celulares, etcétera, hasta niveles de análisis más superiores como los sociales. Vale, vale. Sí, es esta discusión de la parte del pastel que estudia al final de cuentas las psicologías, porque al final de cuentas no se puede resumir en una sola psicología.